Creo que lo que hace único a Rackspace para un negocio como e-commerce es la ventaja de que no eres un ticket más, no eres un número más. Hay personas del otro lado que te entienden, que hablan, que conocen tu infraestructura y que conocen tu necesidad en el momento. Es decir, te atienden en el momento y te dan el mayor servicio posible. Librerías Gandhi lleva 45 años en el mercado. Tenemos presencia a nivel nacional, tenemos más de 33 sucursales. Lo que estamos cambiando definitivamente es toda la parte de la cercanía con el consumidor, de buscar estar más presentes. Y en comercio electrónico lo que buscamos es seguir robusteciendo nuestra plataforma, llegar a cada rincón del país, haciéndole llegar a nuestros clientes sus libros, con una experiencia muy buena y detrás de una marca tan representativa como Gandhi. Nuestra plataforma de comercio electrónico requería algunos servidores y algunas optimizaciones que solamente Rackspace lo daba, y la verdad es que estamos bastante contentos con su servicio. Creemos que el Fanatical Support es algo que no cualquier servidor de hosting te lo da. Rackspace no es un servidor de hosting nada más, es muchas cosas más y nos lo ha demostrado. A partir de que estoy trabajando con Rackspace, una de los KPIs más importantes seguramente es que han incrementado nuestras visitas, nuestros servidores se mantienen muy estables, la parte del SEO sigue creciendo, es decir, de forma orgánica siguen creciendo nuestras visitas, y toda esta parte no se daría si no tuviéramos un hosting muy robusto tras bambalinas. La ventaja económica de elegir a Rackspace, uno es que evidentemente nuestra plataforma ha ido creciendo año con año, es decir, en términos de rentabilidad es mucho mejor. Y la otra es que Rackspace te apoya en poder atender servicios administrativos de todo el costeo, ¿no? Y esa tarea ya no la realizamos nosotros. Hola, buenas tardes. A nombre de Rackspace les doy la más cordial bienvenida a todos a este webinar que se titula Prepara tu tienda en línea para las grandes ventas del año. Y yo soy Luis Vázquez Herralde, analista en negocios de nube para Rackspace Latinoamérica, y tengo el gusto de que me acompañe Rubén Mugartegui, nuestro director de Mercadotecnia. Rubén, buenas tardes. Gracias, Luis, muy buenas tardes a todos. A nombre de Rackspace Latinoamérica, como bien comenta Luis, nos enorgullece el día de hoy poder platicar un poquito con ustedes con respecto a lo que está pasando en términos de comercio electrónico. Luis, mil gracias por la invitación y gracias a todos los que están poniendo parte de su tiempo para escuchar y aprender un poquito más. Gracias, Rubén. Bueno, pues este webinar surge de esas preguntas que nos han hecho muchos clientes y muchos prospectos sobre, oye, yo ya cuento con un e-commerce o estoy planeando poner mi tienda en línea, pero me preocupa que muchas veces veo caídas, tengo problemas en mi e-commerce, sobre todo cuando vienen estas épocas del año críticas. Claro. Por ejemplo, el fin de año, estamos hablando de, por ejemplo, el Buen Fin, ¿no? En el caso de México, estamos hablando del Hot Sale, el Cyber Day en Chile. Entonces, decidimos hacer este webinar para ayudarle a nuestra audiencia a definir y a ver si están ustedes listos con su e-commerce, con la infraestructura para soportar este tipo de cargas, ¿no? Claro, es bien importante tener en claro que prepararte para este tipo de eventos que se avecinan, ¿no? En principio, Navidad, por ejemplo, es uno muy grande. Acá en Estados Unidos, el ya famosísimo Black Friday, que va acompañado después del Cyber Monday. Son eventos que de pronto uno pensaría, ok, todo está perfectamente bien en mi tienda en línea, pero que si no tomamos el tiempo y las precauciones para que esto realmente se comporte como queremos, nos puede agarrar por sorpresa. Y hay una cantidad de casos, ¿no? Que debido a que no lo han hecho de la forma correcta, pues hoy se han encontrado con pérdidas bien interesantes que al final del día, pues simple y sencillamente por haberlo planeado, por haberlo revisado previamente, pudieran haber obviamente omitido, ¿no? Claro, y es que hoy estamos viendo un fenómeno bastante interesante, Rubén, y es el hecho de que cada vez está siendo más sonado el hecho de que estas tiendas grandes, el retail tradicional en Estados Unidos, por ejemplo, está viendo problemas, está viendo, por ejemplo, escuchamos hace unas semanas el caso de Toys R Us, escuchamos hace un tiempo Gap, Banana Republic cerrando tiendas, Radio Shack hace algún tiempo, por ahí Sears, Macy's,
y también el caso, por ejemplo, de JCPenney, ¿no? Tiendas, nombres grandes, tiendas bastante grandes y que pueden ser una señal de lo que pudiera suceder también hacia Latinoamérica. Por supuesto. Y lo que está sucediendo es que está creciendo el comercio electrónico. Esto está sucediendo, causa del comercio electrónico. Hoy vemos cómo empresas como Amazon están rompiendo récords en Black Fridays, ¿no? Por ejemplo, están vendiendo más que muchas de estas tiendas. Entonces, estamos viendo que la gente en realidad también se está volcando al Internet y al comercio electrónico para este tipo de compras, ¿no? Sí, yo te diría, es bien interesante verlo desde dos perspectivas. Muchos pensarían, oye, pues es que Amazon me está comiendo el mercado. Y no necesariamente es así. Más bien la pregunta es, ¿qué estás haciendo tú hoy? Independientemente de que seas una empresa de retail tradicional, el famoso brick and mortar, para revolucionar o evolucionar tu forma de aproximar al mercado, o te estás manteniendo tradicionalmente como lo hacías antes, ¿no? Yo pregunté hoy, ¿qué hizo antes Toys R Us para realmente poder ser innovador en términos de cómo con una aplicación podías tener a lo mejor realidad aumentada con los juguetes, cómo podías tener a lo mejor un comercio electrónico mucho más eficiente, ¿no? Uso de Internet de las cosas, quizá. Entonces, es un poco también prepararte y no necesariamente solamente echar culpas. Hay otras empresas muy exitosas, Luis, que hemos visto que independiente a que existe este fenómeno hoy de Amazon, han seguido siendo muy exitosas, ¿no? Y han podido evolucionar sus modelos de negocio. Y creo que básicamente lo que hoy vamos a mostrar en este webinar es más volcado definitivamente a la parte técnica de infraestructura, pero que es fundamental, porque muchas veces estas tiendas pueden tener toda la parte superficial de experiencia de usuario perfecta, ¿no? Pero una vez que tú entras, nada más funciona. Y entonces está la otra parte que definitivamente el competidor sí tiene, que es la parte de infraestructura, la parte de soporte donde se puso bien las pilas, y eso es los primeros segundos que pasa un usuario en tu comercio electrónico determinan si va a hacer la compra o no. Es correcto. Y el comercio electrónico está creciendo a un ritmo bastante acelerado. Y déjame mostrarte unos números, déjame ponerte qué está sucediendo en Latinoamérica. En Latinoamérica ya estamos viendo que 8 de cada 10 usuarios de Internet ya han comprado un producto o servicio en línea, ¿no? Entonces, ya estamos hablando de que un gran porcentaje ya está siendo proactivo a ir a comprar en línea, ya están perdiendo el miedo de comprar en línea, y de estas compras que están haciendo, 69% son productos, 31% son servicios, ¿no? Y no solamente, el crecimiento no está solamente en la parte, no solamente lo vemos en pequeños números, no solamente lo estamos viendo en los pequeños negocios, sino a gran escala. Estamos hablando de que el e-commerce en Latinoamérica está creciendo y va a pasar a ser de 121 millones de usuarios que estaban siendo internautas compradores en Latinoamérica en 2016 a 151 millones en 2019. Wow. Y hablando en términos de dinero, 57 billones en 2016, el e-commerce en Latinoamérica pasará a ser una industria de 80 billones de dólares para 2019. O sea, estamos hablando de un crecimiento, de un área de oportunidad en donde para toda nuestra audiencia, pues está entendiendo que es hacia donde tenemos también que mirar. Claro. Tenemos que colocar ahí, si ustedes tienen una tienda hoy, una tienda tradicional, piensen ya en cómo van a apoyarse del comercio electrónico, y quienes ya la tienen, cómo pueden hacerla mucho más robusta para que puedan soportar este tipo de cargas o este tipo de ventas, ¿no? Fíjate que estos datos que mencionas, Luis, son interesantes porque ve el periodo entre pocos años, ¿no? Es decir, 16 a 19, prácticamente cuando tú ves crecimientos en otro tipo de dinámicas o de industrias, inclusive en las economías, no se mueven tan significativamente, ¿no? Y lo que esto nos permite también ver es el avance en términos tecnológicos, cómo va solidificando la forma en la que el consumidor también adopta este tipo de comportamientos, ¿no? Es decir, comentaste hace un momento la seguridad que tiene un consumidor para poder interactuar en un comercio electrónico. Todos esos mitos que en algunos casos fueron existentes, ¿no? De que si el correo es seguro, que si usar mi tarjeta de crédito, perdón, en un medio electrónico es seguro, etcétera, etcétera. Sin duda alguna se han venido modificando para pro del consumidor, ¿no? Uh-huh. Si bien antes en países emergentes como los que a nosotros nos toca atender y en los cuales hemos vivido van un poquito rezagados en ese sentido, hoy
la gran realidad es que han avanzado de manera impresionante. Y estos datos no lo dejarán mentir, ¿no? Y al 2020 vamos a ver que este crecimiento, si bien es acelerado, va a ser a lo mejor del doble, ¿no? Los Todavía crecimientos son acelerado. bien interesantes. Correcto, y hablemos justamente de estas épocas de compras que suceden y que están ocurriendo en Latinoamérica. Por ejemplo, en 2017, si ustedes pueden ver en su pantalla o en la pantalla lo que sucedió en Argentina. Respecto a 2016, hubo un incremento en el hot sale de 33%, estamos hablando de 3.4 millones de pesos argentinos. Por ejemplo, en México estamos hablando de 266 millones de pesos que se vendieron en el hot sale en solamente 3 días, 400%. Un incremento en 400% respecto al año pasado. Si hablamos de Chile, por ejemplo, en Chile el Cyber Day logró un récord de 145 millones de dólares, estamos hablando de un incremento del 30%. Y, por ejemplo, en Colombia, la misma iniciativa del Hot Sale logró ventas por 154 millones de dólares, un crecimiento del 26% año contra año, lo cual está demostrando que también en Latinoamérica estamos creciendo en términos de e-commerce, ¿no? No, los datos hablan por sí solos. Yo hace un par de semanas, un mes, estuve por allá en Chile visitando a algunos de nuestros clientes y tuve la oportunidad de estar en la Cámara de Comercio, donde nos comentaban justo lo importante que es para ellos el prepararse y la inversión en términos de comercio electrónico, porque prácticamente ya es una práctica que tienen que pensar, que tienen que robustecer, porque ya no es un lujo, se empieza a volver un commodity para la gente, ¿no? Exactamente. Y esto representa ciertos retos. La verdad es que no es sencillo. Cuando se acercan los clientes o cuando se acercan nuestros prospectos, nos dicen, oye, tengo particularmente estos 4 retos. Y así los hemos simplificado hoy para nuestra audiencia. Y el primero es, ¿cómo adopto nuevas tecnologías? ¿Cómo actualizo mis sistemas? El segundo es cómo administro esos picos repentinos de demanda, que son justamente estas ventas, cuando ocurren estas ventas, donde están las promociones, las ofertas. Tercero, ¿cómo le doy una mejor experiencia al cliente? Porque hoy no basta con tener la tienda en línea y un carrito de compras, sino cómo hacemos para que nosotros podamos sugerirle nuevos productos, etcétera. Y finalmente, súper importante, más y mejor seguridad. Cada vez nos exigen más seguridad. Hemos escuchado ya historias por todo el mundo de brechas de seguridad, robo de información, y hoy lo que queremos, importante, es que nosotros como dueños de un e-commerce estar seguro de que nuestra tienda, nuestra información está segura y que nuestros usuarios pueden estar tranquilos de que la compra va a resultar sin problemas. Yo creo que te doy casos bien interesantes de empresas grandes que se enfrentaron a estos 4 retos que bien resumes aquí, que son los que día a día, te lo digo como la persona que maneja la parte de marketing aquí en Rackspace, es a lo que vienen los CMOs, los Marketing Officers o los CTOs a tratar de resolver, ¿no? El caso con el que empezamos este webinar, que fue Gandhi, es uno de ellos. Gandhi se enfrentó perfectamente a estos 4 casos y le ayudamos a solventarlos. Aeroméxico es otro cliente muy importante para nosotros en América Latina, el mismo Avianca, ¿no? También en Colombia. Algunas tiendas importantes como Falabella en Sudamérica también se han apoyado de Rackspace para esto. Cinépolis, ¿no? Una de las cadenas de cine más importantes del mundo, que también lo puedes ver en el tema de retail. Son empresas robustas, grandes, que vienen de los negocios tradicionales como el brick and mortar y que para seguir siendo innovadoras se enfrentaron con esto y se siguen enfrentando. Es decir, ¿cómo adopto nuevas tecnologías? Hoy mi departamento de tecnologías de información está viciado en el día a día. ¿Cómo logro que esto nunca se me caiga, ¿no? La alta disponibilidad. ¿Cómo mi cliente al final del día va a gozar el sitio web y va a tener una experiencia que la disfrute? Y al final del día, que nadie me hackee, ¿no? Que hoy está en boca de todas estas breaches de seguridad que existen, en donde al final, pues, no quiero comprometer ni mi información de la empresa ni de mis usuarios, ¿no? Así es, y previo a esto nosotros les preguntaríamos a ustedes, o sea, ustedes se han preguntado como dueños del e-commerce o como dueños de la infraestructura o como administradores, ¿su sitio hoy carga de forma eficiente? Esa sería la primera pregunta que se deben hacer. La segunda pregunta que deberíamos hacer es, ¿el sitio es seguro? ¿No? Es justamente lo que estábamos mencionando. La tercera sería, ¿es fácil de manejar? Hablamos de la experiencia de usuario, ¿no? El otro sería, ¿es accesible para múltiples dispositivos? Hoy hay que entender que una gran parte
de las compras en línea se hacen a través del celular. Claro. Entonces, ya no es solamente mi sitio web, ponerlo bien, elegante y todo, sino también que sea responsivo a diferentes pantallas, es algo crítico. Y también, y no menos importante, tenemos el soporte a la infraestructura adecuado, porque hoy podemos tener toda la infraestructura colocada, todo muy bien en su lugar, pero si no tenemos el soporte que nos ayude en caso de algún problema o en caso de requerir cambiar la arquitectura de nuestro e-commerce porque cambian las necesidades, entonces vamos a tener problemas, ¿no? Y mira, Luis, yo creo que estas preguntas pudieran parecer obvias, porque cuando las lees, ¿no? Las ves y dices, bueno, oye, cualquier sitio de comercio electrónico debería de haberse preguntado esto. Lo interesante es que cuando nosotros volteamos a ver a nuestra cartera de prospectos, ni siquiera clientes, porque clientes que llegan nos ayudamos a esto, que nos piden ayuda y hacemos otra vez estas preguntas y nos metemos junto con ellos a entender, la gran mayoría no lo tiene resuelto, ¿no? Y parecieran marcas grandes, importantes, que yo, oye, no puedo creer que esto tan obvio, quizá que mencionas ahorita, no lo hayas tenido, pero es la realidad. Y a veces lo más obvio es lo que realmente impacta al final del día. Entonces estas 5 preguntas definitivamente son bien importantes, no solamente preguntártelas, sino tener clarísimo que están resueltas, ¿no? Correcto. Y bueno, aquí vamos a lanzar la primera encuesta para nuestros usuarios, los que están en nuestra plataforma de webinars. ¿En qué infraestructura corre su e-commerce? ¿En qué infraestructura está corriendo su comercio electrónico? Para nuestros amigos que están sintonizando por Facebook Live, envíenos su respuesta al correo que aparece ahí en el post, descubra@rackspace.com por confidencialidad. Claro. Pues obviamente les pedimos de esa forma. Y también lo pueden poner ahí en los comentarios mismos si es que quieren compartirlo. Correcto. Y las respuestas para leerlas, ¿en qué infraestructura? Lo hemos puesto en el webinar. Rackspace puede ser una, Amazon Web Services, Azure de Microsoft, en servidores dedicados o colocación en algún centro de datos. Puede ser una nube privada también, servidores dedicados. Claro. Servidores físicos más bien on-premise, ¿no? Lo que mi propia oficina o negocio u otro que a lo mejor pueda existir, ¿no? Claro que sí. Entonces, ahí estamos recibiendo sus respuestas. Muchísimas gracias. Y en efecto, la intención aquí pues es saber dónde están ustedes y cómo podemos también ayudarles, ¿no? En Rackspace contamos con una amplia gama de expertos en diferentes tecnologías y eso la verdad es que lo que nos ha hecho exitosos, ¿no? En poder, en no estar atados a una sola tecnología, claro, y poder ayudar a nuestros clientes en diferentes tecnologías. Y yo creo que, Luis, ahora en septiembre, estamos a punto de entrar a octubre, es el mejor momento para poder hacernos estas preguntas que mencionaste anteriormente y ver si estamos preparados para ese tipo de hot sales, de Cyber Mondays, de obviamente periodos de Navidad que vienen y se avecinan de forma muy importante, donde siempre por estacionalidad los picos de demanda se hacen presentes. Correcto. Y que marcas tan relevantes como el mismo Toys R Us que mencionabas al principio están saliendo del mercado mucho. Uno pudiera pensar siempre en ese tipo de marcas como la famosa tienda en física, pero mucho de lo que realmente está sucediendo es en la parte en línea. Como bien dices, hoy mucha de la gente hace compras en el celular y estas preguntas que hacías también deberíamos de pensar si no nada más aplican en mi forma tradicional como veo el comercio electrónico, sino en todos los dispositivos u aplicaciones móviles que hay que desarrollar para que realmente sea una experiencia integrada, ¿no? Para que esto sea exitoso. Y entonces preguntarnos cómo nos tenemos que preparar para esta demanda, ¿no? Como decíamos, cualquiera que sea la situación en la que su e-commerce tiene esos picos de demanda, muchas veces lo que sucede es que nuestra capacidad instalada no es suficiente, ¿no? Y la clave aquí, Rubén, está en la planeación que hacemos previo a esta gran demanda y hacer probar rigurosamente nuestros sistemas para que podamos con muy buen tiempo identificar y corregir todos esos puntos de falla o bien cuellos de botella que puedan existir en nuestra infraestructura, ¿no? Y aquí, de esto que acabo de mencionar, rescato 2 palabras que van a ser importantes y que son planeación y pruebas, y es hacia dónde vamos, ¿no? Justamente la recomendación hoy, y a nuestra audiencia se la ponemos aquí en la pantalla, es contar con un plan de pruebas previo a esta gran demanda. Entonces, esto nos va a ayudar para preparar a nuestro e-commerce, a nuestra plataforma para que estemos listos, ¿no? Totalmente, Luis. Yo creo que la conversación tiene que ser dividida en 2 partes. Uno, el plan de pruebas, es decir, antes de aventarme a hacer cualquier modificación en mi comercio electrónico,
probemos dónde estamos hoy, Ujú. repitamos esas pruebas, tienen que ser cíclicas, y una vez entendido eso, hagamos las modificaciones necesarias, porque muchos de los errores que hoy suceden, Luis, es ni siquiera hago plan de pruebas, asumo que las cosas están bien, o me dijo la persona de sistemas que va a funcionar, y a la hora real de la demanda que tengo, todo bien, empieza a fallar, ¿no? Y hay empresas tan relevantes, Luis, que nunca hicieron plan de pruebas como Delta Airlines, ¿no? Delta Airlines en algún momento que se cayó todo su sistema de ticketing, tú te preguntarás, oye, no puede ser que una empresa tan grande con un departamento de sistemas tan robusto no falle en este tipo de situaciones. Y cuando realmente indagas, el problema fue, oye, lo tengo todo bien, pero nunca lo probé. No lo probé. Entonces, el plan de pruebas es realmente importante. Y aquí déjame dividirlo en varias cosas. El primero tiene que ser cómo determino los objetivos de ese plan de pruebas, ¿no? Y para determinar los objetivos es importante entender que hay diferentes tipos de usuarios, ¿no? Claro, claro. Algunos usan el sitio web de una manera, algunos otros lo usan compran en web, muy rápido, compran muy rápido, otros lo hacen bien lento, otros les gusta compartir con la gente. Hay inclusive gente que va al físico como de showroom y después regresa a su web a hacer ya la compra una vez que la vio, ¿no? Entonces tenemos que entender cómo los usuarios navegan en el sitio, ¿no? De e-commerce, ya sea a través de web, a través de móvil, y ver cuáles son esas rutas donde se coinciden de manera más grande y se forman esos cuellos de botella, ¿no? Y ahí hay que poner mucha atención a nivel arquitectura. Y obviamente hay que utilizar preguntas importantes para entender qué es lo que tenemos que resolver. En principio, ¿cuántos usuarios concurrentes hoy podría o debería soportar mi sistema como máximo, ¿no? O sea, tengo claridad por el histórico de cuál es el pico de concurrencia en términos de usuarios más grande y estoy listo para soportarlo, ¿no? Esa es la primera pregunta. Otra pregunta puede ser, ¿cuáles son los tiempos de respuesta para esas navegaciones, ¿no? ¿Son aceptables el día de hoy? Es decir, ¿el usuario realmente estaría de acuerdo en ese tiempo de respuesta que le estoy dando para las peticiones? Ahora, otra pregunta también es, ¿qué puntos en la navegación consumen la mayor cantidad de recursos de hardware, ¿no? Otra vez esto genera cuellos de botella y va muy, muy de la mano con el primer punto que hablábamos. ¿Qué pasa también en términos de funcionalidad? ¿Existen fallas? ¿Hemos revisado si la cantidad de productos que tenemos en el carrito de compra o en el catálogo más bien es correcta? ¿Funciona bien el carrito de compras? No nada más desde el punto de vista estético, sino al final, cuando yo ya quiero comprar, ¿qué es lo que me va a dar utilidades? ¿Está funcionando bien? Así es. Y no podemos dejar de ver, Luis, el código, ¿no? Revisar el código que específicamente muchas veces tiene que ver con los queries o esas peticiones que se hacen a la base de datos innecesarios, ¿no? Y que muchos de ellos a veces están dando vueltas por ahí en los procedimientos de programación que entorpecen el sistema, ¿no? Correcto. Y si tuviéramos que sintetizar este punto, sería conocer a nuestra audiencia, claro, conocer a nuestro cliente. Claro. Que es algo que, por ejemplo, ha hecho muy bien Amazon, ¿no? Sí. Conocer muy bien a los clientes, conocer cómo navegan su sitio web y optimizar basado precisamente en esas rutas de navegación. Eso es algo que le recomendamos a nuestra audiencia, conozcan a sus clientes, quiénes son, cómo navegan y háganlo utilizando herramientas. Y mira, mencionas Amazon y yo te diría, hay otras industrias bien interesantes como la de viajes, que tiene que tener esto perfectamente. Y son ejemplos que nos pueden permitir hacer, seguir, ¿no? Esos ejemplos. O sea, la industria de viajes y sitios que hacen reservaciones, integración de aviones con hoteles, con automóviles, deben de tener clarísimo esto y eso es lo que los ha llevado a ser exitosos, ¿no? Sitios como Expedia, ¿no? Sitios como despegar.com, sitios como el mismo Mercado Libre, linio.com, que es uno de nuestros clientes también. Son sitios que no pueden fallar en conocer este tipo de cosas, ¿no? Correcto. Mira, la segunda parte que es importante en un plan de pruebas que no se nos puede pasar es el benchmarking o esta comparación en términos de resultados de lo que está pasando con nuestro comercio electrónico, ¿no? Y aquí hay 3 iconos interesantes, pero uno importante es cómo revisas las famosas bitácoras, ¿no? O estos logs para analizar y entender cómo se desempeña este comercio electrónico en esos picos de demanda, ¿no? Es decir, este famoso heat map o este mapa de calor que muchas veces no lo vemos y decir, oye, si viéramos un calendario en todo este mes, ¿dónde están esos puntos críticos en donde en realidad tenemos esos picos
tiempos de carga muy Correcto. lentos o los tiempos de respuesta, que aquí vale la pena, y perdona que te interrumpa, hacer la distinción justamente en los tiempos de carga y tiempos de respuesta. Tiempos de carga es cuánto está tardando el sitio en aparecer en mi pantalla, y el tiempo de respuesta es cuánto tarda el sitio en responder a una acción cuando ya particular del interactúas. usuario. Correcto, a una interacción. Eso lo dejamos claro para nuestra audiencia porque estos 3 puntos son los más importantes, pero no son únicos. Claro. Hay muchas otras cosas que considerar. Obviamente cosas como, poner especial atención al sitio de home, ¿no? Que definitivamente va a ser el primer sitio visible para cualquiera que acceda. O esas landing pages promocionales que vienen de esos banners, de toda esa publicidad que yo invertí y que van a aterrizar en alguna promoción. Si esas landing pages no tienen un tiempo de carga correcta, un tiempo de respuesta correcta, y no podemos hacer ese benchmark, definitivamente pudiéramos estar fuera de cualquier posibilidad de compra. Hay herramientas, Luis, como Apache Bench, ¿no? O AutoBench para hacer estas simulaciones. Porque muchos de los usuarios se preguntan, bueno, ¿y cómo logro hacer estos benchmarkings? Hay herramientas que podemos poner al ratito por ahí el link, pero Apache Bench o AutoBench simulan estos usuarios concurrentes y puedes determinar cuántos requests por segundo somos capaces de soportar, ¿no? Otra buena práctica es usar herramientas de comparación de desempeño. Por ejemplo, Dynatrace es una muy interesante que te permite hacer este tipo de benchmarkings y fácilmente hacer un plan de pruebas en este sentido, ¿no? Perfecto, muchas gracias Rubén. Pues pasamos al siguiente punto, después de entender el tema de benchmarking. El tercero yo te diría que son los métodos para recolectar los datos. Es decir, ya hiciste el benchmarking, ya viste tus bitácoras, ya hiciste algunas pruebas. Hay que organizar esos datos para entender los resultados y aprender de esas pruebas. Muchas veces no basta solamente con hacer las pruebas, hay que interpretarlas de manera correcta, ¿no? Y hay muchas herramientas de software que te permiten hacer esto, pero lo más importante es cómo también documentas qué condiciones o resultados te arrojaron estas pruebas, cómo realmente lo puedes compartir con varios departamentos que son stakeholders, no el mismo departamento de tecnología, pero también el de marketing, inclusive el financiero, hacer un análisis de resultados y obviamente cuando esto es necesario y cuando ya lo completas, etcétera, tienes que lograr definir cuál va a ser tu plan de acción, ¿no? Y obviamente esto va a determinar muchos objetivos hacia adelante. Es decir, el plan de pruebas no nada más te va a decir, ok, estoy fallando aquí o estoy bien aquí y ya me quedo aquí. Hay un follow-up que te va a permitir entender cómo interpretar esto. Esto nos va a ayudar precisamente a comparar cuando tengamos escenarios diferentes y a no gastar de más en infraestructura que quizá no necesitemos en otra época del año, ¿no? Porque aquí hablamos justamente, por ejemplo, el caso del Cyber Day en Chile, por ejemplo, cuando viene este pico, pues va a haber un momento en el que yo voy a ocupar más infraestructura, pero va a haber el resto del año en donde a lo mejor no necesito tanta infraestructura y eso dependerá de cada negocio. Entonces, lo que nos va a decir, la razón de tener estos métodos de colección de datos que nos van a poder ayudar a comparar estos análisis, ¿no? Y al final es un histórico que muchas veces no queremos tener, pero que es necesario para robustecer nuestra estrategia día con día, ¿no? Perfecto, pues pasemos al siguiente punto, mi estimado. Seguimos en plan de pruebas y el cuarto que les recomendamos hacer antes de solucionar cualquier cosa es automatizar con scripts. ¿Y qué significa esto? Es no tener a 20 personas haciendo clic y dándole... Mientras pueden estar generando las promociones o pueden estar generando una mejor experiencia de usuario, no utilicemos a nuestra fuerza, ya sea de tecnología de información o fuerza humano, a hacer este tipo de cosas. Hay automatizaciones que pueden generarse a través de scripts simulando la interacción de varios usuarios, ¿no? Esto nos permite que podamos probar saturar el sitio, por ejemplo, con varias peticiones e ir identificando dónde ocurren estos cuellos de botella, ¿no? En periodos de alto tráfico. Una vez que tengamos esa interpretación de datos que les comentaba, ok, repliquemos a través de la automatización para que podamos entender cada ruta de navegación a través de cookies, etcétera, ¿no? Eso es importante. Ahora, hay herramientas como JMeter, que es una herramienta interesante, también es de Apache, exactamente, y esto puede ayudar a automatizar cosas como crear cuentas de usuario, crear productos de forma aleatoria, crear, por ejemplo, órdenes del carrito de compra de forma aleatoria y llenar el carrito de compra hasta hacer checkout para ver cómo se comporta concurrentemente, ¿no? Hacer definitivamente cambios en términos de la interfase de administración, como cambiar categorías, la configuración, y entender obviamente si esto es permitido por el e-commerce, ¿no? Pero al final del día, todo esto nos va a permitir que los scripts
corran de manera individual y simultáneamente para determinar dónde están los límites de desempeño de nuestro Así es, comercio. ahí nos vamos a dar cuenta precisamente dónde nos está fallando algo en código, en funcionalidad, o bien dónde tenemos cuellos de botella, ¿no? Definitivamente. Y que otra vez muchas veces arquitectura. lo pasamos por obvio y no queremos que esto suceda en tiempo real en la producción, queremos anticiparnos y ese es el fin del plan de prueba. Exactamente. ¿No? Y bueno, les vamos a pasar la liga después de, al final en esta conversación, para decirles cuál es esta herramienta justamente, pero le recomendamos definitivamente a nuestra audiencia automatizar con scripts, esto no lo tienen que hacer manualmente. Hay muchas herramientas que no cuestan, que las pueden utilizar hoy mismo. Y por otro lado, también hay que gestionar estas pruebas y nosotros como Rackspace podemos ayudarles a ejecutar estas pruebas o decirles por dónde hacer estas pruebas para que no vayan a impactar el desempeño del sitio que ya está productivo, ¿no? Definitivamente, y esto es lo que hacemos día con día con muchas tiendas de muy alto nivel y también pequeñas y medianas que nos requieren esta ayuda y que a lo mejor no saben cómo hacerlo o cómo empezar, ¿no? Así es. La última parte en términos del plan de pruebas, Luis, es estructurar todas estas pruebas, ¿no? Es decir, ¿cómo logramos que el objetivo de hacer una prueba se cumpla? Y este objetivo es, más allá de tener documentados los escenarios y compararlos, tener un análisis que realmente nos va a permitir entender si los objetivos que planteamos al inicio de nuestro comercio electrónico se están cumpliendo o no. Si realmente lo que yo esperaría tener en un ambiente de producción está realmente listo para comportarse o no. Y obviamente después de esto hay que ejecutar tareas de optimización, ¿no? La gran mayoría de las veces cuando hacemos pruebas hay áreas de oportunidad. Eso es lo que nos van a arrojar los resultados. Cada año hay nuevos movimientos en el sitio web, nuevas formas de comportarse. Tú mismo mostraste datos del número de personas que crece y los millones de dólares que significa el año contra año del comercio electrónico. Entonces no podríamos decir, ok, en el 2016 funcionó todo perfecto, estoy listo para el 2017. Si ya hay tendencias que son arrojadas por la MIPS la MIT y hay miles de otras organizaciones que hoy nos arrojan cámaras de comercio, cómo se pronostican los crecimientos, tenemos que estar anticipados a entender cómo ese crecimiento se puede ver permeado en mi sitio web o en mi comercio electrónico y repetir esas pruebas las veces que sea necesario para decir, ok, estoy bien para poder irme a producción y sostener la demanda o tengo que corregir algún problema nuevo derivado de esta optimización. Y obviamente todo plan de pruebas es ideal que contenga lo siguiente. Uno, ¿quién va a ejecutar esa prueba? ¿Quién la está ejecutando? ¿Quién la está ejecutando y quién la va además a automatizar para que se simulen varias cosas? ¿Cuándo y en dónde vamos a hacer esa prueba? ¿Cuánto va a durar la misma? ¿Cuál va a ser la hipótesis de esa prueba? ¿No? ¿Qué ha cambiado año contra año, inclusive en momentos de una prueba a otra? ¿Y cuáles son las métricas que tenemos que monitorear? Tenemos que tener claridad en estos 5 pilares para que podamos realmente sacarle provecho a estos pasos que hemos venido comentando. Y algo bien importante, y aquí el apunte sería, después de hacer un cambio, volver a ejecutar las pruebas, porque a veces decimos, es un ciclo iterativo. Yo ya me identifiqué este problema, lo corrijo. Aún así es recomendado volver a ejecutar las pruebas porque podemos encontrar que a lo mejor al hacer ese cambio o esa mejora afectamos algo adicional, ¿no? Por ahí dicen que no hay mejor cosa que prepararte para lo peor. Ese es el mejor plan de pruebas que puedes hacer. Prepararte para lo peor. A veces uno dice, a mí no me va a pasar. Y eso lo dijo Target, eso lo dijo Sony, eso lo dijo Home Depot, lo ha dicho el gobierno de los Estados Unidos. No, a mí no me puede pasar. Tengo a la CIA, tengo el Pentágono. Y pasa. Y han sucedido, ¿no? Y pasa. Y la razón por lo que pasa es que hay que probar pensando en lo peor. Eso es la mejor recomendación. Y bueno, hablando justamente de problemas, bueno, nos gustaría preguntar a nuestra audiencia, ¿cuál es el problema más común que se enfrentan a su e-commerce? Aquí está apareciendo ya la encuesta en su pantalla y pues las opciones que aquí tenemos, pues es la primera, escalabilidad. Si ustedes están presentando problemas para crecer o para ser dinámico al momento de tener estos picos de demanda. La segunda sería la disponibilidad. Si ustedes tienen problemas de repente de caídas inesperadas, no necesariamente en picos de demanda, pero también en cualquier momento porque algo falla. Si ustedes están teniendo problemas con la seguridad, también coméntenos o si es algún otro problema. Y aquí pueden creo que seleccionar varias, ¿no? Seguramente ahí pueden seleccionar varias, tienen todas. ¿No? Hay muchos comercios que nos dicen, oye, bueno, yo ni escalo, no estoy escalando porque tengo un servidor dedicado con una capacidad finita. Cuando tengo ciertos picos de demanda, no estoy disponible y me caigo, pero también estoy
vulnerable, ¿no? A que todos puedan acceder a los datos, tanto de mis clientes como míos, y muchas veces pasa, es una combinación de todas. Ahora, lo interesante aquí sería, yo les pediría aquí a la audiencia, ¿cuál es el más común, el que más les preocupa hoy en su comercio electrónico? Porque eso para nosotros, y a lo mejor ahorita valdrá la pena, Luis, leer un poquito los porcentajes en términos de cómo nos contesta la audiencia, para entender en qué se preocupan más. Ahorita nos están enviando algunos. Sí, creo que el más seleccionado es la parte de disponibilidad, ¿no? La parte de caídas. Eso es algo que nosotros lo tenemos muy bien entendido en Rackspace y creo que es algo con lo que podemos ayudar a nuestros clientes de forma inmediata, ¿no? Perfecto. Pues bueno, es interesante ver la audiencia cómo se ha preocupado en este sentido. Y bueno, después de haber preguntado cuál es el problema, ahora pasemos justamente a la parte de las soluciones, ¿no? Correcto. Ya hicimos las pruebas, ya automatizamos con scripts, las estructuramos, las documentamos, ya las tenemos ahí. Ahora, ¿qué seguiría? ¿Qué tenemos que identificar para poder aplicar estas soluciones? Mira, obviamente hay miles de cosas que puedan estar pasando y que nos arroje el análisis de las pruebas. Sin embargo, hay algunas que hemos nosotros recopilado que son las más comunes y que en este caso me gustaría abordar. Son soluciones a muchos análisis repetitivos en nuestros clientes y prospectos del plan de pruebas, ¿no? El primero de ellos, Luis, es el balanceo de carga, ¿no? Y el balanceo de carga tiene que ver con el tráfico. Cuando el tráfico de un sitio revela un incremento muy, muy significativo en términos de las conexiones rechazadas cuando se hace una carga al sitio, ¿no? Y esa es una métrica muy común y visible en cualquier herramienta que ustedes tengan de tráfico. Y es, de hecho, una métrica en tu plan de pruebas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el tráfico que estoy hasta el día de hoy listo para sostener, ¿no? Y cuántas conexiones ya no pueden acceder o tuve que rechazar. Y en ese momento, una solución es balanceador de carga. Es decir, ¿cómo puedo poner balanceadores de carga que me permitan evadir que en principio mis usuarios ya me estén tuiteando, me estén mandando correos o se estén quejando de que no pueden acceder al sitio? Y hoy mucho eso lo vemos, ¿no? Las redes sociales hablan por sí solas. Entonces, lo que menos queremos es mala reputación por la marca. Preferimos tener un monitoreo en un dashboard, ¿no? Que tener a todos en Twitter diciéndonos que el sitio está abajo, ¿no? Y más allá de eso, Luis, porque eso es parte de tu reputación de marca, pero la realidad es que estás dejando a un lado un espacio en el cual te puedan comprar, que es de lo que vive el comercio electrónico, la monetización. Entonces, ¿qué es esto? Hay que balancear las cargas. Ahora, la pregunta del millón, ¿cuántos balanceadores de carga debo de colocar, ¿no? La gran realidad es que no es trivial, ¿no? Hay que entender cada industria, cada comportamiento del sitio electrónico, del comercio electrónico, y está determinado esto principalmente por el tráfico y los objetivos establecidos al inicio. No hay fórmula mágica, pero definitivamente el dato de las pruebas, por eso vuelvo a la importancia de las pruebas, es significativo para ayudarme a entender cuál es el número, en dónde están esos picos, cuánto soporto hoy, y entonces ejecutar la solución del balanceo de cargas y volver a ejecutar pruebas con el balanceador de cargas y entender cómo me está yendo, ¿no? Y algo bien importante y que comentamos en otras sesiones es que el balanceo de cargas no necesariamente va a estar en el front-end o en su página principal, sino que a lo mejor el balanceo de carga puede estar en otra sección del sitio o en la base de datos o en la parte del checkout, ¿no? Ahí depende mucho. Ese es un excelente punto. Normalmente cualquiera que está pensando en un balanceador de carga y que sabe de tecnologías pensaría que el balanceador de carga va solamente al nivel principio. Exacto. Una vez que se resuelve el DNS, entro a www.latiendita.com y ahí pongo mi balanceador de cargas para que el tráfico no se vea afectado en términos de mi home, ¿no? O de mi primer frontend. Pero ¿qué pasa cuando el tráfico, ya lo resolví a nivel aplicación, más bien a nivel front-end, si tú quieres, pero ya estoy dispuesto porque la promoción es tan buena, ¿no? O tengo un producto que se va a acabar y sé que se va a agotar y todos quieren estar comprándolo y no puedo balancear la carga en términos del aplicativo o la base de datos. Entonces, por más que yo haya sostenido el tráfico, voy a tener el mismo problema a la hora que me quieran comprar. Y eso repercute directamente en las utilidades. Entonces, el balanceador de carga se tiene que ver a varios niveles, ¿no? De acuerdo. Otro solución importante que se debe de considerar y que es de las mayores que se arrojan en las pruebas es cómo comprimir, cómo hacer más eficientes los diferentes archivos y la carga del sitio. Entonces, obviamente ahí
diferentes maneras. La primera puede ser implementando una compresión desde el punto de vista servidor, ¿no? El tamaño de las páginas almacenadas, hay que reducir el tiempo de recuperación de los datos, habilitando procesos de web más próximos. Ahora, los navegadores como Google Chrome, ¿no? Es un ejemplo interesante, son capaces ya de comprimir datos. Ellos son capaces de enviar, descomprimir el destino, y esto ayuda. Y es justamente una de las razones por las cuales de repente vemos que Chrome consume un poco más de memoria, porque se está eficientando la parte de ancho de banda, pero eso está haciendo que nosotros ocupemos más memoria. Entonces, aquí dependerá mucho de cada caso, ¿no? Dependiendo de cada sitio y de cómo ustedes hayan implementado su sitio, su comercio electrónico, dependerá de cada caso cómo o qué tipo de compresión utilicen. Este es un tema en que nos podemos llevar otro webinar completo, sí, ¿no? Pero yo te diría, mira, 2 temas importantes aquí. Mientras más pequeños sean los archivos, más rápida va a ser la carga del sitio. Esto hay que hacerlo. Y opciones comunes, minimiza el CSS, el JavaScript y reducir el tamaño de imágenes, entre otras cosas. A veces subimos una imagen de millones de píxeles cuando no es relevante necesariamente para la compra. Claro. Entonces, esos son tipos de cosas importantes que hay que hacer. Importante lo que mencionaste, el archivo de cascada de estilos, porque muchas veces ahí encontramos mucha basura, o muchas veces crea conflictos en la página que provocan lentitud, y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Creemos que es infraestructura o código. Listo, bueno, pasemos a la siguiente. Bueno, pues la otra es distribuir el contenido, no centralizarlo todo. Específicamente en el comercio electrónico, Luis, el CDN, que es el Content Delivery Network, es algo bien interesante que podemos usar. Es decir, aquellas imágenes, videos que existen en nuestro comercio electrónico generan latencia. Y cuando hablo de latencia yo puedo tener mi sitio de comercio electrónico almacenado en un centro de datos de Chicago, por decirlo así. Es como lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? A lo mejor ahí está, un solo sitio. Un solo sitio, pero tengo gente accediendo de Argentina, de Chile, de Colombia, y no es el mismo costo de latencia en términos de red de viajar de Argentina a Chicago que viajar de México a Chicago. Entonces, ¿cómo hago para que al final del día el CDN, que es prácticamente una herramienta, un servicio que ya nos permite tener por default varias nubes como Rackspace Cloud Files, Amazon se llama CloudFront, Azure CDN, que prácticamente es un servicio que lo que me va a permitir es poner en memoria caché, ¿no? Y no es memoria caché ni siquiera, son servidores que ya están en lugares físicamente cerca de esas diferentes lugares, de esas diferentes ciudades, que me van a permitir replicar el contenido. Por ejemplo, si estoy en Argentina y quiero entrar al sitio de comercio electrónico que está en Chicago, yo no tendría que viajar hasta Chicago, sino el CDN lo que se encarga es de replicar esa petición a un sitio que a lo mejor está en Buenos Aires, a un servidor caché que está en Buenos Aires, y entonces yo estoy viajando prácticamente ahí y mi costo de latencia es prácticamente nulo y mi experiencia de usuario es perfecta. Ya lo que pueden ver es que algún otro usuario que también estuviera en Argentina puede aprovechar que ya esa información está en un servidor mucho más cercano y la carga es mucho más rápida. O sea, el costo siempre va a ser para el primero, ¿no? Si es el primer usuario de Argentina, sí va a ir a Chicago, lo trae, pero de ahí todos los recurrentes de Argentina van a consultar el servidor que está localmente hasta que tú programas una regla que diga, oye, después de 2 días que ya no haya ninguna consulta, bórralo y que tenga que ir otra vez a Chicago. Eso es el CDN. Código más eficiente. Definitivamente un área de oportunidad muchas de las veces en el comercio electrónico es la aplicación, el código. Entonces, ¿cómo revisamos esa aplicación? Muchas veces está hecha in-house, otras veces utilizas aplicaciones como Magento, como Hybrid de SAP, como Oracle Commerce, etcétera. Hay que entender la aplicación y si el código es el que no está dando problemas, ¿no? Muchas veces nos llama, ¿no? Los comercios electrónicos, oye, está fallando la infraestructura. Y cuando nos echamos un clavado, no es cierto. La infraestructura está funcionando bien, pero hay un problema a nivel aplicativo. Que está afectando la infraestructura. Definitivo. Por ejemplo, oye, pues hay un método por ahí en la aplicación que no está gestionando correctamente la memoria. Eso es muy común. Muy común. Y lo está saturando. Queries a la base de datos innecesarios que estuvimos ahí haciendo de repente cosas y están haciendo consultas que no se necesitan, o en algunos de los casos cíclicas. O consultas, o más bien queries que no están eficientados, ¿no? Que sí son necesarios, pero no están bien implementados. Algunos así y otros que no son ni siquiera necesarios y que estuvimos haciendo una prueba o algo que nunca salió a producción y lo dejamos por ahí y nos está obviamente afectando. Ahora, hay sitios con bases de datos pesadas que se pueden beneficiar de optimizaciones como, por ejemplo,
cambios en los esquemas, ¿no? Indexación de columnas, donde se realizan frecuentemente consultas, y evitar usar librerías y frameworks innecesarios. Muchas veces al querer, obviamente, eficientizar y optimizar muchas cosas, tratamos de usar frameworks que si bien nos dan ciertas prácticas, muchas veces tienen una carga de cosas, de librerías que son innecesarias y nos saturan eso, ¿no? Correcto, Rubén. Otra cosa, Luis, también en términos de las soluciones es utilizar la memoria caché, o en inglés la memoria cache, ¿no? Que prácticamente es una forma sencilla de agilizar la aplicación o el sitio, ayudando a evitar pérdidas de información y agilizando obviamente las peticiones. Es decir, tú puedes determinar qué datos o páginas se acceden con más frecuencia y estas, en vez de estarlas leyendo cada vez más, las puedes guardar en memoria caché o cache para acceder rápido y constantemente. Y esto puedes hacerlo con el uso de cookies, ¿no? No importa que tu aplicación esté generando contenido estático, para páginas web o almacenamiento de sesiones de cache, debes de decidir cómo almacenar, ¿no? Claro. Esto, perdón, Rubén, ¿sí? para nuestra audiencia, y esto es no saturar nuestra base de datos, no saturar las conexiones a base de datos o no saturar las conexiones a un solo recurso. La memoria caché al final nos ayuda justamente a entregar información, sobre todo estática, ¿no? Que es más común, para que esto sea muy rápido, ¿no? Y nuestro sitio no tenga esa carga. Sobre todo, es importantísimo justamente cuando ocurren este tipo de ventas, ¿no? Cuando tenemos esta demanda. Y fíjate, hoy hay diferentes servicios de nube, como CloudFront, por ejemplo, que ya te permite inclusive optimizar no solamente el CDN en términos de los objetos, sino también a nivel framework de la aplicación. Y es prácticamente esto, o sea, optimizar y utilizar ese tipo de servicios que ya tienen servidores locales, que ahí puedes almacenarlos. Otra manera de almacenarlos es un local file system, o puedes utilizar distribución de memoria caché como clusters mema caché, etcétera. Pero hay maneras de utilizarlo y optimizarlo, ¿no? Correcto. Autoescalamiento, ¿no? Esto es, yo creo que lo más interesante que hoy te puede proveer la nube pública, ¿no? El escalar automáticamente, sin importar absolutamente que tus recursos sean finitos, ¿no? O sea, tu sitio realmente puede experimentar picos fuera de la capacidad planeada y automáticamente se prende otro servidor que está en alguno de estos servicios de la nube, ¿no? Típicamente un servicio puede correr en 2 servidores y está balanceándose la carga, perfecto, pero ocasionalmente llega un pico que no te imaginabas. Tenemos que agregar otro. Y hay que prender otro servidor. Eso difícilmente lo puede hacer un servidor dedicado, ¿no? Prácticamente imposible, pero la nube pública te permite tener autoescalamiento. Rápidamente se prende automáticamente y es predecible. Y aquí justamente diste otro concepto, ¿no? Y que puede ser la nube híbrida. Claro. Que a lo mejor es que necesitamos una nube híbrida, ¿no? Sí, cuéntanos. Mira, hay muchas veces que la nube pública tiene que ser conectada con otros espacios dedicados o privados, ¿no? El sitio de, por ejemplo, una aerolínea, ¿no? Una aerolínea pensaría, ok, en la nube pública pongo todo lo que es mi comercio electrónico, donde van a entrar la gente a ver los itinerarios, ver las rutas de aviones, promociones. Eso nunca se puede caer. Pero a lo mejor puede conectar ya la petición a la aplicación y a las bases de datos con un servidor dedicado, porque la eficiencia operacional que debe de existir en las altas, bajos, cambios y consultas en la base de datos no puede fallar. Claro. Y no virtualizando una base de datos, sino teniéndola en un servidor dedicado, obviamente robusto, puedes interactuar entre 2 mundos, ¿no? Y así realmente tener una nube híbrida, un servidor dedicado que puede ser o en tu centro de datos como nube privada, o en mi centro de datos de Rackspace como un nube privado o un servidor dedicado en colocación, e interactuar entre ambos mundos. Y aquí justamente lo que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, nuestro servidor dedicado aquí tiene una cierta carga, y si se llegara a saturar, pues entonces echa mano de la nube, de la nube, y entonces nosotros podemos aliviar justamente esa carga. Y utilizamos un aditamento, una herramienta que se llama Rack Connect, claro, que está creado por Rackspace para conectar precisamente a esos servidores dedicados con la nube, ¿no? Claro, con la nube pública. Y es interesante que Rack Connect funciona para un servidor dedicado y conectarlo o con la misma nube pública de Rackspace OpenStack o con la de AWS, que es Amazon Web Services, o con la de Azure, ¿no? Es una herramienta que creamos nosotros para interconectar diferentes ambientes de infraestructura, pero que para ojos del que la administra es exactamente es transparente, ¿no? Perfecto. Oye, y este es interesante y uno muy, muy consultado, que es quizá necesitamos más seguridad. Yo creo que este es uno de los temas que hoy está en boca de absolutamente todos, ¿no? Las grandes empresas, como lo comenté anteriormente, se dieron cuenta que no hay empresa que pueda estar blindada en términos de seguridad si no invierte en esto.
Y esto que lo estoy mostrando en pantalla es simple y sencillamente las diferentes etapas que existen cuando una persona o un hacker quiere penetrar un sitio de comercio electrónico. Y si se dan cuenta, viéndolo de izquierda a derecha, estos son los diferentes pasos que esta persona va a tratar de hacer para penetrar hasta el último punto. El primero de ellos va a preparar el ataque, ¿no? Y entender quién es su empresa, dónde está alojada, etcétera, etcétera, cosas tan sencillas como esa. Después empezar a explotar vulnerabilidades, ¿no? Es decir, ejecuto un primer ataque, veo qué tanto, le pongo scripts para mandarle un chorro de bots y ver en qué momento va a tronar, empiezo a ver dónde están esas vulnerabilidades y luego, ya que pude tener un primer acceso y control, empiezo a controlar una pequeña parte, pero empiezo a volver a hacer vulnerabilidades y ver dónde puedo escalar, ¿no? A más privilegios y no solamente a lo mejor a una primera capa. Y al final del día lo que voy a lograr es robarme la información, ¿no? Y estas capas que ven aquí, si se dan cuenta, lo que hacemos en la parte de Rackspace Managed Security es verlo de atrás para adelante, ¿no? Es decir, de derecha a izquierda, donde lo que vamos viendo es cómo cada uno de los servicios que ustedes ven en la parte de abajo de esas columnas se necesitan implementar en cada una de estas capas para poder ir blindando el acceso de estos hackers a que haya una brecha de seguridad. Y cada uno de nosotros nos tenemos que preguntar hasta qué punto quiero proteger mi comercio electrónico. Y habrá unos, como lo hacemos con muchos clientes, que tiene que ser perfecto, ¿no? No se pueden dar de lujo. Claro. Habrá otros que dicen, oye, mira, mis datos no son tan vulnerables, no tengo tanta carga en él, solo quiero proteger los datos de mi cliente, y ahí vamos haciendo un plan de seguridad a la medida y a las necesidades. Pero si se dan cuenta, todos los diferentes servicios y aplicativos que ven abajo tienen al de la mano que acompañarse de expertos. O sea, no hay una persona que diga, oye, yo puedo ser experto en seguridad. No, tenemos un equipo gigantesco de gente que se dedica a uno solamente de ellos porque son especialistas realmente en poder hacerlo. Entonces, eso es lo que aquí, Luis, le llamamos las economías de experiencia o del conocimiento, que difícilmente, por más grande que es una empresa, otra vez son Home Depot, Target, pensarías, oye, estas empresas, ¿por qué no lo tienen? Porque su equipo de TI está realmente enfocado a resolver temas internos del intranet, que el sitio electrónico esté bien, hacer cambios en la VPN, y no son expertos, ni se han certificado, ni están teniendo un departamento de seguridad que pueda sostener cada una de estas prácticas. Y lo que hoy están haciendo es decir, ok, me voy con una empresa de servicios administrados, como es el caso de Rackspace, que realmente me permita a mí seguir utilizando a mi fuerza de tecnologías de información desde un punto de vista mucho más efectivo y que reditúa las utilidades de mi organización versus estar tratando de hacer cosas que difícilmente voy a lograr hacer porque no me dedico a eso, ¿no? Correcto, correcto. Y otro ejemplo, y algo que nos preguntan muy frecuentemente es el tema de los ataques de DDoS, ¿no? O de negación de servicio. Y estos, común, para ser muy rápido en cómo le vamos a explicar a nuestra audiencia, es cuando de repente alguien intenta enviar muchísimas peticiones que no son reales a nuestro sitio para intentar tirarlo, ¿no? Para intentar que esté no disponible. Entonces, aquí, ¿cómo ayudamos a nuestros clientes? Es el ejemplo más grande, ¿no? Mucho es competencia desleal, inclusive, ¿no? Hay una empresa que ve que sacas una excelente promoción, mándale bots para tirar el sitio y desespera a los usuarios para que vengan a la mía. Entonces, aquí lo más interesante y lo más sencillo es empezar a dividir en capas, ¿no? La manera en la que administras este tipo de tráfico. En este ejemplo pueden ver 3 capas. 1, a nivel de red, empezar a monitorear qué pasa y desde ahí descartar tráfico que es ilegítimo. 2, tener otra capa a nivel del servidor que nos permita monitorear este tráfico. Y después otra capa más de puro filtro de tráfico que nos permita realmente solamente garantizar el acceso a aquello tráfico que realmente es confiable y fidedigno. Entonces, es un poco en términos de subnetting, ¿no? Hacer toda una arquitectura de redes que nos permita realmente tener grupos de seguridad, ¿no? Utilizar grupos de seguridad, ¿no? Y algunos mecanismos eficientes para ir realmente particionando, si lo pudiéramos llamar de una manera, los diferentes partes de la aplicación y de obviamente la solución para no comprometer nuestra y que es justamente lo que estamos viendo ahorita en pantalla, ¿no? Una arquitectura de referencia que contiene todos estos elementos
y esta es la manera en que conviven, esta es la manera en que nosotros les ayudamos a arquitectar a nuestros clientes Claro. para que tengan un ambiente completamente seguro y robusto, ¿no? Mira, puede ser un buen resumen, no es la arquitectura para todos, Claro. Es una arquitectura de referencia, como su nombre lo indica, pero que definitivamente permite entender varias cosas. Por ejemplo, uno, tener un firewall dedicado a veces es importante, ¿no? A veces pensamos que el firewall o los grupos de seguridad solamente son a nivel software y cuando lo vemos también a nivel hardware nos permite tener cosas mucho más interesantes. Dos, cómo ponemos la base de datos totalmente aislada en un servidor diferente. Aquí lo pueden ver que está en un segmento privado. Normalmente la base de datos decimos, oye, pues ponla en la nube pública y también que se va a comportar bien. Y a veces lo más importante es ponerla en un servidor privado para que sea más eficiente. Tres, utilizar también un firewall a nivel aplicación web, que es diferente al firewall de aquí arriba que nos va a permitir primero ver en términos de tráfico y de intrusión, ¿no? Esas son cosas distintas. 4, ¿cómo voy a poder lograr que tenga 2 niveles de autenticación a mi VPN? Muchas veces el enemigo está en casa. Esa es la gran realidad. Y si el enemigo está en casa, que me permita prácticamente acceder a todo mi ambiente interno, comprometería toda la información. Entonces, los niveles de doble autenticación como tokens, ¿no? Son muy importantes, se van renovando y cuando uno detecta que hay ahí el intruso está en casa, rápidamente está desactivado y se puede identificar. Correcto. 5, prender las bitácoras, ¿no? Esto es prácticamente gratuito en todos los sistemas de nube. ¿No? Y es importantísimo. 6, hay sistemas que te permiten la detección de intrusiones. Ya lo habíamos comentado también con Rackspace Managed Security, con el mismo DDoS, poder tener claro a qué nivel de tu arquitectura están esas intrusiones y poder detectarlas con el sistema de pruebas, por ejemplo. Rack Connect es una buena solución que comentábamos, ¿no? En términos de cómo lograr conectar una infraestructura híbrida. Aquí pueden ver tanto appliances o devices dedicados. Pueden ver aquí una base de datos que está en una nube con un segmento privado y que de la misma manera tenemos acá algunos backups. Pueden ver otro servidor dedicado que es al nivel aplicativo que tiene el carrito de compras, pero pueden ver que todo mi catálogo de productos, ¿no? Lo tengo en la nube pública, por ejemplo acá, cloud servers, y que se están balanceando las cargas, pero todo este ambiente, no importando cómo, está interactuando a través de un aplicativo que se llama Rack Connect y que para mí va a ser perfectamente transparente. Cómo todo esto al final está integrando todo lo que comentábamos, ¿no? Desde la parte del plan de pruebas, pasando por las soluciones. Correcto. Lo vemos todo aquí. Correcto. Y justo, Luis, el octavo punto tiene que ver con manejar un assessment de vulnerabilidades o un esquema de vulnerabilidades donde, si se dan cuenta, todo, absolutamente todo está prácticamente rodeado de un excelente assessment como el que les comentábamos de cómo penetrar las diferentes partes. Y al final del día, el balanceamiento de cargas, ¿no? Que ya lo vimos desde el principio, donde podemos entender perfectamente cómo llevar cargas a nuestros aplicativos, por ejemplo, de carrito de compras, a nuestros servidores que van a tener la parte web únicamente, la base de datos, etcétera, etcétera. Es decir, poder, después del plan de pruebas, decidir cuántos elementos de estos yo necesito para mi sitio. No todos, no para todos los comercios electrónicos necesitarán estos 9. Dependerá de ese plan de pruebas qué tipo de soluciones aplicar. Dependerá de qué necesiten. Y fíjate que hablando justamente de esos requerimientos y de exigencias, nosotros recibimos un reto muy grande como Rackspace cuando uno de nuestros clientes nos dice, oigan, voy a lanzar un comercial en el Super Bowl y pues yo necesito que mi sitio web no tenga ni un solo milisegundo de lag porque va a ser desastroso para mí, ¿no? Y algo que ellos decían es, retrasar un segundo el proceso de carga va a reducir la posibilidad de mi conversión 7%, ese era un estudio que ellos tenían hecho, y entonces resulta que una vez que lanzan el comercial en el Super Bowl, ellos reciben en ese instante 28,000 visitas a su sitio web. Entonces, para ellos fue crítico que estuvieran el sitio web arriba. Afortunadamente todo salió perfecto. Este cliente muy contento. Después nos pasa por ese texto que dice aquí, ¿no? Minimizar el riesgo de caída del sitio. Era la mayor exigencia, le elegí nuestro proveedor de hosting y Rackspace fue efectivamente el mejor, ¿no? Aquí es donde estamos probando precisamente cómo podemos mantener o podemos sostener estos picos de demanda, ¿no? Y este es un ejemplo claro de un evento que no puedes pronosticar, que es muy complicado pronosticar, pero que si hiciste un plan de pruebas, te anticipaste para el mismo
y después pusiste las soluciones correctas, puedes tener estos resultados que fuera de que comprometan tu marca, la reputación claro. y obviamente las y la compras, inversión que hizo en un comercial en Super Bowl, es carísimo. ¿No? Y este mismo escenario, Luis, está del lado contrario. Hay marcas que hicieron esto y fue un fracaso cuando entrabas a su sitio web, ¿no? Entonces, es tan importante como eso. Muchos, por ejemplo, escenarios como periódicos, que también confían en nosotros en la parte de administración de contenido, que no necesariamente son un e-commerce, pero que tienen estos escenarios, ¿no? Lamentablemente, hace unos días, el terremoto que sucedió en la Ciudad de México y en Oaxaca y también en Puebla, etcétera, en Morelia, obviamente sufrieron daños que tú nunca te hubieras imaginado, y los periódicos eran la primer fuente de consulta. Y entonces muchos de ellos tenían que anticiparse y tuvieron que anticiparse este tipo de cosas para lograr que realmente la población pudiera tener la información de forma correcta. Y bueno, pues al final lo que queremos comentarle de manera de resumen, pueden confiar en Rackspace, somos líderes en hosting de comercio electrónico y la experiencia probada, pues con más de 7, hoy administramos más de 7,000 tiendas en línea. ¿Y por qué confían en nosotros los clientes? Bueno, primero por el portafolio, tienen opciones de dónde elegir, diferentes tecnologías. Otro tema, expertos en e-commerce, sea Magento, SAP Hybris, Oracle, estamos listos y disponibles para ayudarles. Somos un socio tecnológico porque no solamente los vamos a apoyar en temas de e-commerce, sino también en temas que tengan que ver con seguridad, bases de datos, redes o sus mismas aplicaciones. Otro tema, cumplan hoy con PCI. Hablábamos de PCI en un webinar anterior, de la importancia de cumplir con el tema de pasar pago. Horas hablando de PCI. Exactamente, y eso cúmplanlo, denle check ahí si ustedes están hosteando con Rackspace. Y finalmente, pues hablar del soporte, del Fanatical Support, ¿no? Un soporte ya mundialmente reconocido. Perfecto, Luis. Pues yo creo que ha sido una buena charla. Creo que es importante también compartir con las personas que están en la audiencia nuestros correos electrónicos. Siéntanse, por favor, con toda la disponibilidad de inscribirnos para todas las dudas que pudieran tener, para tener una sesión de consultoría sin costo, ¿no? Y simple y sencillamente entender cuál es el assessment de su sitio, por qué están pasando en términos de problemas y cómo pudiéramos ayudarlos a que esto no vuelva a suceder. Y obviamente también les reiteramos el siguiente webinar que vamos a tener el próximo mes. Cada mes estamos teniendo una serie de webinars. Este va a ser de 5 consejos para optimizar el consumo con Amazon Web Services específicamente. Ahí tienen la liga. Lo hacemos también a las 12 horas de tiempo del centro de los Estados Unidos y de México. Y reiterarles nuestro canal de YouTube de Latinoamérica, donde estamos poniendo todos estos contenidos bajo demanda para que obviamente puedan acceder y consultarlos. Y a nombre de Rackspace les agradecemos muchísimo su participación. Y Luis, muchísimas gracias en esta ocasión por invitarme a obviamente platicar un poquito con respecto a esto que nos pasa día a día, y muchas felicidades por esta secuencia de webinars. Muchas gracias Rubén, a ti por acompañarnos, por compartirnos esta experiencia. Y bueno, pues a nombre de Rackspace nuevamente les agradecemos su tiempo, su participación. Rubén Mugartegui, Luis Vázquez, nos vemos en nuestro siguiente webinar. Hasta pronto. Hasta la próxima.